en San Bartolomé de Tirajana, además de secretario de este partido político en San Bartolomé de Tirajana, don Samuel Enríquez Quintana, Nueva Canarias. Bienvenido. Bien hallado, feliz año. Eso es lo primero, feliz año. ¿Qué tal esa fiesta, don Bien, Samuel? con una gripe que parecía no que no se acababa, pero bueno, ya estamos recuperados. Sí. Feliz año a todos, que nos acompañe la salud, que es lo más importante. Cuando uno además está enfermo, pues se da cuenta de ello y ya pues iniciando el año e iniciando el curso político. Esto le iba a, bueno, antes de comenzar, porque son varias cuestiones, despedíamos el año, en este batiburrillo no tuvimos la oportunidad de poder hablar con usted de distintas declaraciones que se hizo en este estudio y quiero que usted hoy responda, ¿no? Pero antes de comenzar en eso, bueno, ¿qué balance? No sé si Nueva Canarias se ha reunido ya o no. ¿Qué balance hacen de estas fiestas en el municipio? Pues ya lo hemos venido denunciando a lo largo de este año y de este último mes. Pues se venía realizando un trabajo por parte de los anteriores o del anterior grupo de gobierno en torno a la Navidad que este gobierno ha destrozado por completo. Me decía el alcalde de una manera maleducada y faltona en el pleno que había las mismas luces que en años anteriores. Bueno. Se parece que el alcalde no se recorre el municipio, porque lo que sí que es verdad es que hemos gastado lo mismo o más en las fiestas navideñas y en el alumbrado navideño. Ah, sí, se han gastado lo mismo. Es decir, las luces de Navidad que se pusieron el pasado año han costado lo mismo que las de este año. Sin embargo, estamos en el tablero. El pasado año, los que somos del tablero, pues sabemos que había infinitamente más luces y más calles iluminadas, pero otro tanto en San Fernando. Pero no solo eso, el trabajo lo ha realizado en parte los trabajadores municipales y en una nave municipal. Bueno, y existen pruebas gráficas de eso, aunque el alcalde lo desmintió. Por tanto, mismo dinero, mismo costo, menos luces, menos trabajo por parte de la empresa. Me gustaría saber el técnico que va a fiscalizar ese contrato y la intervención y la Secretaría del Consorcio, que es quien tiene que fiscalizar ese pago, si se le va a pagar íntegra esa cantidad, porque la realidad es la que es. Ha habido menos luces, ha habido menos ambiente navideño en todos los barrios. Y el coste de la Navidad ha sido infinito. Pero no nos sorprende, primero porque Marco Aurelio Pérez no vive en San Bartolomé de Tirajana y no siente San Bartolomé de Tirajana. Por tanto, no tiene por qué saber las luces que había hace 2 años ni las que ha habido este año, porque probablemente ni se haya recorrido el municipio. Y porque a Alejandro Marichal poco le importan las luces de Navidad. Él tiene trazado una hoja de ruta, unos compromisos que tiene que cumplir y todo lo demás le importa poco o nada. Ustedes no es la primera vez que denuncia, y otra vez lo vuelve a reiterar usted con Alejandro Marichal, no es la primera vez que denuncian 2 ayuntamientos paralelos. Sí, lo hablaba estos días con un empresario bastante relevante del sur. Ellos van en una autopista que va en el mismo sentido, pero van cada uno en un carril totalmente distinto. Y sabe que si se encuentran en un carril van a chocar irremediablemente, más tarde que más temprano, si no al tiempo. Pero sí que sorprende que Alejandro Marichal, que era un defensor, un aladí defensor de que iba a acabar con la vieja política, lo primero que hace es pactar con la vieja política, con el alcalde que más tiempo llevaba gobernando San Bartolomé de Tirajana. Con el alcalde que interrumpe de manera maleducada, poco democrática, a los portavoces de la oposición, a pesar de existir un reglamento municipal que exige que tengamos la posibilidad de hablar. Lo primero que hizo Alejandro Marichal fue pues lo que decía que no iba a hacer. Es su primera mentira. Hablaremos ahora hablaremos de otras mentiras. Porque habla precisamente de esas mentiras que puede ser que haya vertido el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal. ¿Va usted en relación a eso del CIAMPAR? Bueno, voy en relación, Neri, la primera es esa. Era un defensor, lo decía en todos los debates y en todos los medios de comunicación, que había que acabar con la vieja política. Sí. Lo primero que hice fue ser alcalde a Marco Aurelio Pérez, que es el principal representante de la vieja política y de las mismas maneras de hacer política. No solo le ha bastado con hacerlo alcalde, sino que ha copiado sus mañas y sus estrategias, y no lo digo yo. Lo decía esta semana la familia Keating, que los tachaba a ambos de mentirosos y de no querer impulsar el proyecto del CIAMPAR. Esa es la primera mentira. La segunda mentira,
fue el principal defensor de que no se tenía que haber desarrollado aquel Congreso de Habilitados Nacionales. De hecho, denunció ante Fiscalía, ¿no? También lo manifesté y ahora estoy pagando pues aquellas declaraciones, entiendo yo, en una vendetta o en una venganza. Pues ¿saben qué ha hecho Alejandro Marichal al llegar al ayuntamiento? Quitarle la denuncia en la audiencia de cuentas a la interventora que ejecutó ese Congreso. Es la segunda mentira. Él era el principal defensor de que aquello era un despropósito, yo también lo dije, era un despropósito. Bueno, usted lo manifestó siendo miembro del grupo de gobierno. Además, cosa todavía más complicada, miembro de ese gobierno. Él presentó una denuncia en la Fiscalía y presentó una denuncia en la audiencia de cuentas. Pues ha pactado quitar la denuncia en la audiencia de cuentas. Esa es la segunda mentira de Alejandro Marichal. La tercera mentira se la decía esta semana a la familia Quisling. Los tachaba a ambos de mentirosos, de no impulsar el parque. Coalición Canaria presentó una moción que todos los grupos apoyamos de impulso al PMM del Beril, del parque del Siam Park. Sí. La realidad, y son hechos objetivos, es que mientras que él estuvo durante el tripartito en la Concejalía de Urbanismo, no hizo nada. Nada. Es decir, el expediente estaba en un cajón. Y el parque... Eso lo vio usted cuando asumió la Concejalía de Urbanismo. La siguiente realidad es que cuando asumimos urbanismo, yo la asumo en noviembre, en enero resolvemos la pretensión del Estado de los recursos hidráulicos de Barranco y llevamos a la Junta de Gobierno el proyecto de gestión y urbanización del parque. Estábamos resolviendo las alegaciones para dar la licencia, porque las licencias son procesos reglados y mientras que la sentencia no fuese firme, teníamos la obligación de darla. Como se dieron licencias en las anteriores denuncias a otros planes de modernización, es decir, lo mismo que hizo Marco Aurelio. En este caso no lo hizo porque defendía otros intereses. Pues Alejandro Marichal era uno de los principales defensores, insisto, presentó una moción para impulsar el parque. Sí. Pues se ha demostrado que no existe comunicación. Es verdad que el PMM tiene que impulsarlo el gobierno de Canarias. Es a quien le corresponde realizarlo, pero es que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es el principal interesado en que el parque se construya, porque es estratégico para San Bartolomé de Tirajana. ¿Y saben qué dice la empresa? Y además yo lo sé, que no ha existido comunicación entre el alcalde y la empresa, y entre el primer teniente de alcalde y la empresa, y eso es inaceptable. Inaceptable, porque independientemente de que el impulso del PMM dependa del gobierno de Canarias, el alcalde y el concejal de urbanismo tienen que estar encima de un proyecto que es determinante para Gran Canaria y para San Bartolomé de Tirajana. Y no existe comunicación. Y el debate se desarrolla en los medios de comunicación. Y eso es inaceptable. El otro día escuchaba yo unas declaraciones de Marco Aurelio Pérez, el alcalde, y parecía que estaba haciendo un déjà vu de hace 8 años. ¿Sí? ¿Por qué? Cuénteme. Porque era lo mismo, el mismo enfrentamiento en contra de la empresa, el mismo enfrentamiento en contra de todo el mundo, sin hacerse responsable de que es el alcalde y el que tiene... Si fuese otro, ya se hubiese reunido con la empresa, el Cabildo y el gobierno de Canarias, y fundamentalmente el gobierno de Canarias y Ayuntamiento para impulsar ese PMM. Bueno, hay que recordar que días antes justo de las elecciones el CIAMPAR emitía y salía en toda la prensa y en titulares, ojo, que si él era el alcalde retiraba el proyecto. No, pues no lo ha retirado, ha presentado una denuncia ante el ayuntamiento también. Esta denuncia que también presentaba el CIAMPAR este pasado verano, si mal no recuerdo, al ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en la que le pedía precisamente pues un derecho patrimonial, ¿no?, por toda esta inversión que había hecho la propia empresa. ¿Qué opinión le merece a usted? Porque como te decía antes, las licencias, el otorgamiento de licencias son procedimientos reglados. Y mientras que el PMM no se tumbó definitivamente por el Tribunal Supremo, yo entiendo, y hay técnicos que entienden, que se le podía haber dado licencia para ejecutar el parque. Porque ¿qué llega a pasar si la sentencia es a favor de y no tumba el plan de modernización? Se habrían perdido 7 años, ¿no? Claro, pues tendrían que haber seguido. Y voy a un ejemplo que jurídicamente son casos distintos, pero los PMM, los planes de modernización, el PMM de San Bartolomé de Tirajana para la renovación de los complejos hoteleros, estaba judicializado, y mientras que no fue firme, el ayuntamiento siguió dando licencias de renovación. Pues esto es un caso similar. Que la pretensión son 140 millones de euros, pues a lo mejor no son 140 millones de euros, pero sí pueden ser 40 millones de euros. Pero yo creo que es que volvemos al pasado, y es lamentable, porque a Marco Aurelio lo conocíamos, sabíamos el interés que defendía, que no era el del CIAMPAR,
Pero es que Alejandro Marichal, de Coalición Canaria, primero ha hecho alcalde a la vieja política, las mismas mañas y las mismas artes, y las está copiando. Segundo, que ha retirado esta denuncia ante la audiencia de cuentas a la interventora municipal por el... Me sorprende esas declaraciones suyas. De bueno, pues sí, usted va a tener la oportunidad, si no esta semana, la siguiente o la otra. No, esta semana hablaremos aquí. También. Manifiéstele estas 3 preguntas. ¿Ha hecho usted alcalde de la vieja política? ¿Ha retirado la denuncia en la audiencia de cuentas? ¿Es cierto que el CIAMPAR lo ha llamado la propiedad mentiroso porque no se ha molestado ni siquiera en coger y descolgar el teléfono para mantener una reunión? Y voy a la cuarta mentira. Dígame. Les están llegando sanciones a los residentes en la zona turística. ¿Ah, sí? Hoy ha manifestado, esta tarde, no sé si esta tarde, esta mañana, el presidente del gobierno de Canarias, que hay que regular el alquiler vacacional y la vivienda vacacional. Sí. El presidente del gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, no sé si recuerdas aquel debate en el Centro del Mayor de San Fernando, sí, en el que sacaron un documento que decía que no se iban a pagar las multas por parte de los residentes. Pues no se ha hecho nada. Bueno, y lo de la regulación no estaba ya previsto, nada, se estaban haciendo. Y no hay nada previsto para el futuro, porque se han aprobado recientemente los presupuestos municipales, que es la hoja de ruta de un gobierno, y ahí no aparece nada. Es la cuarta mentira. Y luego hay una quinta mentira, y que si quieres, yo creo que era el primer asunto, pero hemos empezado por el tercero, dígame. Es que han empezado una campaña de desprestigio injustificada y basada en las mentiras. Fruto de su negligencia y de su pésimo trabajo haciendo acusaciones infundadas, diciendo que Nueva Canarias estaba en contra de actuaciones municipales. En primer lugar, Nueva Canarias no ha votado en contra de ninguna modificación presupuestaria. Hemos votado a favor de todas. En segundo lugar, hemos presentado alegaciones como se presentan a todos los presupuestos, como presentaremos a este presupuesto que tocaremos. Ahora le voy a preguntar. En detalle, porque yo creo que vamos a presentar alegaciones y llegará el momento de hablar de eso. Presentamos alegaciones, se nos desestimaron. Todas. Diciendo además, no, hemos presentado una. Diciendo además que habíamos votado a favor en la modificación. Es decir, su propia alegación, sus propios documentos, que parece ser que ni se los leen. En tercer lugar, la modificación de crédito está aprobada definitivamente el 6 de diciembre. Sí. ¿Por qué no actúan? Te lo voy a decir, porque yo creo que en esta etapa hay que ser claro, educado, pero claro y transparente, porque es lo que está demandando la ciudadanía. Primero, porque se dejaron vender una moto o una estrategia por parte de la intervención municipal. Hay en Canarias 88 ayuntamientos y en Gran Canaria 21. Solo 4 ayuntamientos de Gran Canaria cogieron ese camino. Y quien lo quiera entender, que lo entienda, pero vale, termino. Hay 88 en Canarias. 88 ayuntamientos en el archipiélago y aquí en Gran Canaria. Y el propio informe de la intervención municipal dice que si se materializa toda esa inversión se pone en riesgo la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Pero tampoco fue ese el hecho. Sí. El hecho es que en ese proceso de declaraciones de noviembre a diciembre de la famosa fiesta en la Fiscalía, según parece, una de las preguntas o cuestiones es que por qué se utiliza un ente externo siendo la actividad en San Bartolomé de Tirajana. Es decir, ellos compraron una moto que cuando llegó el momento de materializarle se dieron cuenta de que no era legal. Pero no cumple la legalidad. Y la mentira, la quinta, se desmiente. Es que diciendo una cosa y al mismo momento diciendo que iban a trasladar 35 millones de euros a Bisocán para impulsar un plan de vivienda. Si hemos paralizado... ¿No se firma un convenio ya de eso? Sí, son ellos los que lo dicen. Si hemos paralizado la construcción de viviendas, ¿cómo hace usted un convenio de 35 millones para construir viviendas con Bisocán? Se quiere aclarar. Y esa es la quinta mentira. Es un gobierno que se sustenta en las mentiras, en los chantajes, en tratar de presionar, de tergiversar, y la realidad, Neri, y te dejo, es que votamos a favor de las modificaciones, porque entendíamos que eran actuaciones necesarias. Que presentamos alegaciones no al fondo de las obras, a la legalidad de las actuaciones. De esas actuaciones. Y se han dado cuenta de que no cumplían con la legalidad, porque ellos perfectamente, mañana mismo, podían hacer la transferencia de crédito, porque la modificación de crédito está aprobada definitivamente. Y en tercer lugar, han utilizado el chantaje primero aquí en San Bartolomé y luego fuera de San Bartolomé. Pare, vamos por partes, porque de verdad quería hablar tantas cosas con usted vamos por partes. Las transferencias, las modificaciones presupuestarias, es cierto
que se han llevado a cabo distintas modificaciones presupuestarias en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y siempre hemos visto el apoyo en este caso que hablamos con usted, del grupo político de Nueva Canarias. Pero ¿qué ha pasado con estas transferencias de dinero bancarios que querían realizar a distintas entidades públicas? Entre otras estaba la Mancomunidad de Medianía, que iban a pasar una transferencia de dinero bastante elevada para distintas actuaciones o distintos proyectos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Antes de despedir el batiburrillo, como le decía antes, antes de finalizar el año, manteníamos una conversación también con el alcalde del municipio de Agüimes, don Óscar Hernández, que nos hablaba que porque la Mancomunidad del Sureste, o los 3 ayuntamientos del sureste, también querían hacer una serie de transferencias a la Mancomunidad para poder realizar una serie de proyectos a lo largo de todo este año. Y debido a un escrito que se presentó, eso es lo que nos manifestaba don Óscar Hernández, a un escrito que se había presentado en este ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, se habían paralizado. Seguidamente tuve una entrevista con el primer teniente alcalde, le pregunté qué escrito había llegado, porque don Óscar no nos comentó, ¿no? Sino que era de un partido político. Fue Alejandro Marichal el que nos manifestó que ese escrito había sido presentado por ustedes, por el grupo político de Nueva Canarias. Y usted, la pregunta, ustedes también han utilizado esta herramienta, ¿no? La de, me refiero cuando estaban gobernando. Gobernando, ¿no hicieron algún tipo de transferencias a otras entidades públicas en el municipio? En base a la ley. Bueno. ¿Y entonces qué diferencia hay con esta? Mira, te explico. Vuelvo a repetir, nosotros votamos a favor de las modificaciones de crédito, porque entendíamos que son necesarias, entendemos. Si los únicos que hemos peleado históricamente porque se construye una residencia en San Bartolomé de Tirajana ha sido Nueva Canarias, Marco Aurelio estuvo de alcalde 8 años y por su incapacidad y su enfrentamiento con el Cabildo no tenemos la residencia. Bueno, ¿sabe usted que nosotros, la van a poner en el... la van a quitar de la lista sociosanitaria esta? Bueno, habrá que pelear para que esté. Vale. Que las últimas viviendas que se construyeron en San Bartolomé de Tirajana las construyó Nueva Canarias. Sí, pero estamos hablando de hace más de 20 años. Bueno, hace más de 20 años. Votamos a favor, la alegación que presentamos, como se presentan a todas las modificaciones del crédito, se nos desestimó y se aprobó definitivamente el presupuesto. Ellos podían seguir actuando sin ningún tipo de problema. Yo creo que ya lo he aclarado, se dejaron vender una moto que cuando fueron a ir a buscarla al concesionario se dieron cuenta de que no era real y se vieron en esa situación. Yo he hablado con Óscar y la causística de la Mancomunidad del Sureste nada tiene que ver con San Bartolomé de Tirajana. Mi opinión es que han ejercido una presión por medio de ellos para presionar a San Bartolomé, por llamarlo elegantemente, por no decir para chantajear al portavoz de Nueva Canarias en San Bartolomé de Tirajana. No, y no vamos a aceptarlo, porque las cosas hay que hacerlas de la manera correcta y en base a la legalidad. ¿Podían haber trasladado dinero al consorcio Maspalomas para ejecutar muchas de esas obras? Sin ningún tipo de problema, porque los estatutos del consorcio así lo recogen. Como hicimos nosotros para el mercado y como hicimos nosotros para la piscina. Por cierto, dígame. Ellos sí que presentaron denuncias, incluso en los juzgados, en contra del mercado y en contra de la piscina. El problema es que ellos ahora controlan a ciertos sectores de la comunicación en San Bartolomé de Tirajana y eso parece que se... No, bueno, ¿y cómo va esa denuncia? Eso fue una denuncia interpuesta. Se resolvió porque la ley entendía que lo que se estaba haciendo bien, era de manera correcta. Claro, vale. Los estatutos de la Mancomunidad de Medianía, en su artículo número 4, establecen que son para obras mancomunadas. Es decir, hay 5 municipios, las actuaciones que se realicen son para obras mancomunadas. De esas mancomunidades. De toda la mancomunidad. Vale. Lo primero que tenían que haber hecho es modificar los estatutos de la mancomunidad, modificarlo y luego transferirlo. Pero yo entiendo que insisto, que no es por eso. No se han paralizado por eso. Se han paralizado porque algunos han cogido miedo, porque saben que lo que estaban haciendo no es en base a ley. Pero voy más allá, han mentido. Alejandro Marichal, en esas declaraciones, miente, es un mentiroso. Porque es que por un lado dice una cosa y por otro está diciendo que está haciendo una transferencia de 35 millones de euros a Visocan, la empresa de vivienda del gobierno de Canarias. Aclárate, chico, o estamos paralizando inversiones
y estamos paralizando la vivienda, o estás haciendo una transferencia de crédito de 35 millones de euros a la empresa municipal, a la empresa del gobierno de Canarias de vivienda. Por cierto, dígame, con un informe negativo de la asesoría jurídica municipal, levantando el reparo en el pleno por parte del concejal, que ha pasado eso de largo. Es decir, ellos han generado una estrategia para tratar de desprestigiar, basada en la mentira, pero la mentira tiene las patas muy cortas, eso está y claro, se desmonta sí. rápido. ¿Usted ha vuelto a ir a hablar de eso? No, porque saben, pero saben pues deberían de hablar, porque estamos hablando de millones de euros, ¿no? Se sustenta en la mentira, pero no sé si esta semana o la semana siguiente tendrás aquí al primer teniente alcalde. Sí, esta semana. 5 preguntas. La primera, usted se vanagloriaba de la vieja política. Segundo, el CIAMPAR. Le han llamado mentiroso. ¿Qué ha hecho? Porque lo que tiene constancia el portavoz de Nueva Canarias es que ni siquiera se ha puesto en contacto en los últimos meses con la propiedad. Tercero, aquí ha emitido unas declaraciones que sí había hablado con la propiedad. Bueno, yo no sé. Sí, digo, pero esto es para él. La pasada semana lo dijo el representante de la empresa, no estoy diciendo yo. Tercera, les están llegando las multas a los residentes en la zona turística. Tú no decías que no les iban a llegar las multas y luego que se aclare. Están haciendo transferencias de créditos a Visocán, por ejemplo. Esta pregunta, ¿ha hecho usted una transferencia de crédito de 35 millones de euros a Visocán para un plan de vivienda? ¿Sí o no? Y en base a eso, todo lo demás va a caer por su propio peso. Le aseguro que le preguntaremos, ¿no? Porque aquí ha hecho una serie de declaraciones y queremos conocer también pues su respuesta. Acaba de comentar algo usted que a mí me ha hecho así. De esto que digo, me huele mal. Vamos a ver, habla usted de que lo primero que tenían que haber hecho era cambiar los estatutos de la mancomunidad de medianía. El presidente no es el propio alcalde de aquí de San Bartolomé, don Marco Aurelio. No, creo que ahora no es Marco Aurelio, ¿no? Es el presidente. Pero bueno, sí conoce Marco Aurelio. Pero creo que no, porque en la última etapa fui yo presidente, luego fue el alcalde de Santa Brígida, entiendo que no le corresponde. Pero a Marco Aurelio. Ustedes siempre han pertenecido a esta mancomunidad de medianía, conocen actuaciones y encargos menores, pero lo que estaban planteando era un ayuntamiento paralelo, saltarse la legalidad, la fiscalización del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajala y trasladarlo a un órgano que no tenía capacidad. Pero eso lo sabía Marco Aurelio, que había que cambiar los estatutos. Marco Aurelio ¿no? lleva política 40 años. Lo sabía perfectamente. Lo sabía, entonces lo todo sabía esto... Con total claridad. El problema es que no tienen las cosas claras, no tienen trazado una estrategia. Es llegar al gobierno por llegar al gobierno. Porque podían y pueden mañana mismo... Para empezar, mañana mismo, si ellos creen que están haciendo lo correcto, pueden transferir ese dinero sin ningún tipo de problema, porque está aprobado definitivamente. Sí, se aprobó. Lo pueden transferir. El día 6 de diciembre se aprobó en el boletín. Si ellos creen que están en base a la legalidad, oye, mañana mismo caminen. Mezclaron a Santa Lucía y a Güemes para tratar, y lo digo abiertamente, para tratar de chantajearme. A usted, para tratar de presionarme. Y probablemente alguno o alguna me pasó factura aquellas declaraciones que yo hice, que están bien que se celebren en ciertas actividades, congresos, etcétera, etcétera, pero que todo lo demás sobró. Probablemente eso también. La pero nos hemos marcado una hoja de ruta, yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, en Nueva Canarias, de ser claros, concisos, en base a la educación y al respeto, decir las cosas de la manera mayor clara posible. Ahora mismo que usted no está en gobierno, ¿vale? Aquí en el municipio, le voy a hacer una pregunta muy directa y muy clara, y contésteme usted también muy directo y muy claro, que aparte hay algo que siempre ha caracterizado a don Samuel Enríquez Quintana, es que en un momento dado es muy transparente a la hora de realizar sus manifestaciones, ¿no? Vamos a ver, ¿quién manda aquí? ¿Ustedes los políticos o los interventores o cargos del ayuntamiento? ¿Quién manda en un ayuntamiento? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero yo sí que creo que algunos están perdiendo la oportunidad porque es lo que demanda la gente. No podemos resignarnos a que no se puede cambiar nada. Yo creo que hay que generar un gran acuerdo político en base a 10 asuntos estratégicos para San Bartolomé de Tirajana. Y el primero pasa por reorganizar la administración, lo decíamos en la campaña. No se puede permitir que el alcalde manifieste entre bambalinas que esto no lo mete a viaje nadie. No, pero entonces no se puede permitir que el que parecía o decía que venía a cambiarlo todo esté haciendo lo mismo. Porque al final,
quien pierde son los ciudadanos de San Del Bartolomé municipio. de Tirajana. Bueno, por eso lo levantaron usted, o por eso se fue usted del pleno, porque en nos este fuimos- último pleno, ¿qué fue lo que nos fuimos pasó? ¿Por qué se porque fue? es incomprensible que el documento más importante para un ayuntamiento, que es el presupuesto municipal, se le entregue a la oposición 15 horas antes. Un documento de 2000 páginas. O sea, el día Un anterior. documento que si lo hubiésemos leído, una vez leído ya le digo que no, pero lo hubiésemos votado a favor o nos hubiésemos abstenido. Una vez conocido el documento, que yo creo que lo hablaremos en futuras ocasiones, pero es que lo que no puede hacer uno es denunciar en el Cabildo de Gran Canaria que te dan 20 días para conocer el presupuesto y eso es poco tiempo, y Coalición Canaria, el Partido Popular, y acusar al presidente y al Cabildo de poca transparencia, de falta de tiempo, y aquí no tiene un documento 15 horas antes para estudiarlo. Eso es una falta de respeto a los ciudadanos, porque nosotros representamos a los ciudadanos, y no solo nos fuimos nosotros, también se fue el Partido socialista, porque entendió que también era una falta de respeto. Y además, quien vio el pleno, vio el pasado, las malas mañas, las malas educación, las malas formas. Y yo sí que estoy convencido que hay que erradicar esa manera de hacer política en San Bartolomé. ¿No es un copia y pega del último presupuesto de ustedes, precisamente? Bueno, es un porque eso es lo que nos transmitían, sí, ¿vale? Sí. Nos llegaban comentarios del presupuesto lo de que decía el alcalde es que es parecido. No, si es parecido usted me da tiempo a estudiarlo. Y no es parecido, porque te voy a poner un ejemplo. Las subvenciones a los clubes deportivos no están en el presupuesto. De eso también quiero hablar. El dinero para dar continuidad a los contratos vencidos no está en el presupuesto. El dinero para comenzar el plan de modernización de Maspalomas Canarias no está en el presupuesto. No hay dinero para el plan general, por tanto no es parecido. Y así un sinfín de cosas que presentaremos enmiendas en tiempo y forma, porque creo que no se adapta a la realidad de San Bartolomé de Tirajana. Otra cosa, y lo acaba de nombrar y le doy las gracias porque al comienzo del programa yo también dije que lo iba a hablar con usted, y es precisamente qué ha pasado con el Club de Lucha El Castillo. ¿Le ha retirado, o esa es la noticia que nos llegaba por todas partes? De hecho, hasta su propio presidente nos mandaba un WhatsApp. ¿Le ha retirado la subvención al club? Primero le retiró el campo, le quitaron el equipaje, tuvo que ir a luchar a Santa Lucía, y ahora lo último es que no le han pagado la subvención. Quien conoce al alcalde no le extraña. O estás conmigo o estás contra mí. Pero el presidente del club participó de un partido político que no fue Nueva Canarias, o apoyó a un partido político que no fue Nueva Canarias en las anteriores elecciones, y el alcalde les está pasando factura. Pero es que Alejandro Marichal se lo está permitiendo. Es incomprensible que por primera vez tengamos una dirección general de deportes autóctonos. Sí. Es incomprensible que, teniendo el poder que tiene Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana, no le imponga al alcalde que apoye la lucha canaria. Porque no solo eso, también fue a los patrocinadores privados y le dijo que no les pagara, que no les diera el apoyo. Por tanto, teníamos un equipo de lucha que además va líder en su categoría. Cierto. Que por estar en contra del alcalde ha perdido la subvención y que probablemente se vea abocado a desaparecer porque no tendrá dinero para dar continuidad. Usted lo acaba de comentar. Este club que, bueno, y no es el club, ojo, el club de lucha es un club de lucha canaria. De niños y niñas, hombres y mujeres que representan a la San Bartolomé. Efectivamente, es un club, pero es cierto que su directivo, uno de sus directivos, o el cabeza más visible, usted dice a otro partido político. Yo le digo, y seguro que si él me oye me dará la razón, que ha estado en varios. Nunca en Nueva Canarias. Nunca en Nueva Canarias. Por eso iba, por ahí iba. Pues ha estado en varios. No solo en esta última, sino en las anteriores, estuvo con otros partidos políticos también. Pero, como usted acaba de decir, nunca en Nueva Canaria, a pesar de no haber estado en Nueva Canaria, ustedes le dieron una subvención. Claro, o sea, porque entendemos la política de una manera democrática, de una mi manera pregunta distinta. Va ahí. Vamos a ver. Estás conmigo, estás contra mí, tienes que ganarte al que no está contigo, y en base al trabajo, al respeto. Ustedes cuando entran a gobernar un municipio, ¿qué pasa? Que van pidiendo el carnet de yo te voté, tú no, o me vas pidiendo la papeleta, o ¿cómo es esto? No, porque... y a los hechos me remito, pero hay algunos que sí, y hay otros que se lo permiten. Pero yo creo que de eso, del presupuesto, tendremos ocasión de hablar más detalladamente. Vale, sí, venga, porque en otras ocasiones.
Pues claro que tendremos que hablar más detalladamente, está comenzando el año y un año calentito por lo que estamos viendo, nada más la primera semana. Don Samuel Enríquez Quintana, Nueva Canarias en San Bartolomé de Tirajana, como siempre les digo, continúen trabajando, continuamos hablando, ¿le parece? Un abrazo, buen día. Ahí está. Nosotros continuamos, más cositas, más cositas.